del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en los años 2001 y 2008. Ha sido becaria por parte de la American Alliance of Museums, la National Association for Interpretation y el Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona hasta la fecha. Ha realizado artículos de divulgación sobre políticas culturales, historia y museología en la Gaceta de Museos, Tierra Adentro y El Mensajero de la Universidad Iberoamericana. En colaboración habitual con la sección editorial del periódico Milenio y autora de su propio blog, El Museo Imaginario, en la página Artes e Historia de México. Desde hace 7 años es coordinadora de curaduría y exposiciones en el Museo Arocena y la Casa Histórica Arocena de Coahuila. Cedo la palabra a Adriana Gallegos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, sobre todo por la atentísima invitación que me han hecho a este espacio. Es como regresar a casa también. Yo también fui egresada de esta escuela y para mí es un placer estar aquí compartiendo sobre todo con alumnos una experiencia que me llevó a vivir a otra ciudad de nuestro país. Y pues justo comentaba con Andrés que es una gran idea descentralizar también las experiencias museológicas e invitarnos a algunos de los que estamos un poco más lejos de la Ciudad de México. Lo que yo les quiero contar en esta ocasión es, bueno, un trabajo que realizamos hace unos 2-3 años. La mesa a la que me han convocado, bueno, tiene por título, por supuesto, las colecciones, y lo que más me gustó es que está relacionado no solamente a la cuestión técnica, sino al enfoque contemporáneo hacia las colecciones. Y podríamos hablar de muchas otras experiencias que hemos tenido en el Museo Arocena, pero en particular me gustó contar esta, que es la de la Casa Histórica Arocena, donde cada objeto cuenta una historia. De entrada les voy a decir, el título de la presentación lo vamos a discutir un poco después porque está equivocado. Este título no está bien. Cada objeto cuenta una historia nada más, o cuenta varias, o cómo las cuenta, o realmente las cuenta. Los objetos hablan, a los objetos les preguntamos cosas, nos dicen algo. Entonces, bueno, es un título que pongo un poco a la reflexión y que vamos a ir conversando poco a poco para que discutamos si realmente cada objeto puede contar una historia, o si realmente las puede contar. A continuación, para que nos conozcan un poquito más, les digo más o menos la estructura de la charla. El objetivo que quiero discutir aquí con ustedes es si la museología tiene una condición de posibilidad o imposibilidad, de como una disciplina que es compleja, hasta yo me atrevería a decir transdisciplinaria, que toma de distintas disciplinas, y la museología tiene la capacidad de comunicar historias y de dar sentido a los objetos culturales, y sobre todo, bueno, de dar sentido a los objetos culturales que conservamos, documentamos y que exhibimos en el ámbito de los museos. A continuación voy a poner un breve video, dura unos 2 minutos y medio, solamente para que conozcan este espacio de la Casa Histórica Arocena, que ustedes como aspirantes o profesionales de la museología saben que, bueno, las casas históricas normalmente son el tipo de museo más aburrido que puede haber, o puede ser el tipo de museo más entretenido. En realidad en México hay una tradición de hacerlos bastante aburridos, así que bueno, pues vamos a ir rompiendo un poco este mito y les dejo un poco el video, dura unos 2 minutos y medio y van a ver el interior de la casa, algunos objetos y la presentación que hicimos hace un par de años cuando este espacio abrió sus puertas.
la historia, pero a manera de resumen, la misión del museo es interpretar temas relacionados con economía, política, vida privada, comunidad social, y la llamada comarca lagunera. Vamos a escuchar esto varias veces durante la presentación. Les hago un pequeño breve resumen. La ciudad de Torreón, en Coahuila, forma parte de una región que se conoce allá como región lagunera, comarca lagunera, etcétera, y que son varios municipios del estado de Coahuila en blanco. La casa, bueno, pues está interpretando este tipo de fenómenos históricos en un periodo que está comprendido entre 1919 y 1936. El guión museológico como tal establece a los habitantes de esta casa, que era la familia Rosena, como un caso de estudio relacionado a un paradigma muy importante que es el del empresariado del norte de México. En la casa histórica, bueno, por lo tanto, cada una de las habitaciones está relacionada a historias que son de la vida privada, por supuesto, pero también de la historia económica, de la historia social y demás tendencias de la historiografía actuales. Evidentemente, el edificio no está solo, también hay colecciones al interior, también, por supuesto, hay objetos, y el mobiliario, las obras de arte y objetos decorativos que están dentro de esta casa reflejan de alguna manera el gusto cosmopolita, que voy a establecer posteriormente por qué le llamo así, el gusto cosmopolita y la cultura de trabajo de sus habitantes, lo que responde a este paradigma del empresario norteño que también vamos a tocar posteriormente. Ya en concreto, la labor de rescate y de reinterpretación que se hizo del inmueble y que también se hizo de la colección que está a su interior, bueno, pues fue un trabajo que se llevó a cabo aproximadamente por 3 años. Se ubicaron, catalogaron y restauraron más de 400 objetos. No fue llegar a sacudir la casa y acomodar y tener las camas, como digo, sino que realmente fue un trabajo muy importante de ubicación, no solamente de las colecciones, porque no se encontraban todas en ese espacio ya, sino que la familia Rosena, como ha pasado tanto tiempo, desde 1936, pues tenía otras casas habitación en otras partes y hubo que acopiar y localizar y sobre todo traer al museo todos los objetos coleccionables que iban a formar parte ya de esta rehabilitación. Así que fue un trabajo muy riguroso de consulta de fuentes históricas y sobre todo trabajo interdisciplinario, y a mí me gusta más a veces decir transdisciplinario, donde estuvimos involucrados historiadores, conservadores, también arquitectos, museógrafos, etcétera, un equipo muy complejo que trabajó durante más de 3 años. Evidentemente, siendo la casa Arocena, el hilo conductor de la historia principal que se cuenta en este espacio es la familia del mismo nombre. Una familia que tiene su origen en España, que eran migrantes del País Vasco, que llegaron a México hacia el último tercio del siglo XIX para asentarse en esta ciudad. Se dedicaron esencialmente a la agricultura. En ese momento la ciudad de Torreón, estamos hablando de que migran hacia 1870 aproximadamente, era una villa, era un lugar que estaba en crecimiento, pero que gracias al trazo del ferrocarril que cruza esta región, bueno, pues tiene un boom económico muy importante, que se consolida de manera también muy sólida ya hacia la década en la que se construye el edificio. Como vimos, el edificio, bueno, pues tiene 3 niveles. El museo no abarca los 3 niveles, el museo se ubica en el 3er piso. Y bueno, hablando del edificio en concreto, en la ciudad está ubicado en la plaza central. Está, imagínense, como la plaza de armas, la plaza central de la ciudad, del Zócalo, por decirlo familiarmente. Y bueno, pues la casa está ubicada en ese mismo espacio, casi está en una de las manzanas más importantes de la ciudad. Esa ubicación, y además el escaso tiempo en que fue construido, el edificio se construye en solamente un año, es un edificio de 3 niveles bastante importante, como pueden ver, y se construye de 1919 hasta 1920, pues nos hace pensar que la familia que había migrado en el siglo XIX y que ahora está construyendo esta casa habitación para ya tener un espacio definitivo de estadía, pues tuvo una reserva de capital y acceso a una mano de obra importante para poder lograrlo. La casa también tiene un estilo arquitectónico que le llamamos ecléctico, porque no hay una mejor manera de definirlo, es muy peculiar.
Y es un estilo que responde también a un traslado de modelos arquitectónicos de su lugar de origen, del País Vasco, y a una adaptación más vernácula mexicana, ¿no? Así que realmente es un edificio muy, muy peculiar y la mejor palabra sería justamente ecléctico. En particular, la familia también tiene una casa actualmente, un edificio muy semejante en la ciudad de San Sebastián, y que responde también a este mismo modelo arquitectónico, así que es una manera de trasladar su forma de vida europea hacia América. El edificio, además, bueno, pues tuvo siempre tres funciones. Esto nos habla también de una organización, no solamente de la construcción del inmueble, sino de objetivos, no solo como casa habitación, sino también de ser autosustentable. El edificio siempre tuvo uso comercial en la planta baja, y hasta el día de hoy sigue teniendo negocios comerciales. Podríamos decir que fue casi que el primer centro comercial de la ciudad. Son como estos pasajes donde hay tiendas, donde hay ventas, etcétera, y desde el principio siempre fue así el edificio. Así que en el momento de hacer la intervención para rescatarlo, pues se conservaron los locales comerciales. Iba en el espíritu del mismo edificio. El segundo nivel siempre fue de uso administrativo. La familia Arocena, con los negocios que fue estableciendo en la ciudad de Torreón, pues siempre tuvo el trabajo muy cerca de la casa y lo ubicaron en el mismo edificio, siendo el segundo nivel donde estaban las oficinas administrativas. Al día de hoy, bueno, se sigue teniendo un uso semejante. Y en el tercer nivel, ya propiamente, es donde se encuentra el museo Casa Histórica Arocena, que es donde la familia ya pernoctaba propiamente. Es interesante este sistema de tener locales comerciales, imagínense lo moderno en 1919, porque de esa manera se autosustenta el edificio y pues son recursos generados que mantienen a la misma propiedad. Luego vale la pena aclararles por qué, bueno, si el museo se abre en 2010, ¿por qué estamos abarcando el periodo, por ejemplo, de 1919 a 1936 para el edificio? En 1919, como pueden ver, es el inicio de la historia que contamos en el museo y coincide con el fallecimiento de Rafael Arocena y Arvide, que fue el primer Arocena que llegó a la ciudad de Torreón a establecerse y que fue la persona que inició la fortuna que luego daría origen a este edificio. El discurso histórico cierra en 1936, porque en 1936 es un año muy importante en México en relación a los cambios de la reforma de propiedad de la tierra. Es en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y es cuando el modelo de grandes propiedades que dieron origen a fortunas como la de Rafael Arocena es subdividido en pequeñas parcelas, las tierras de grandes propiedades latifundistas, y cambia todo el sistema de producción en México. En particular cambia sobre todo en la comarca de la Laguna. Otro detalle interesante es que hacia 1920 también el edificio Arocena se enmarca en un boom inmobiliario que llamaríamos ahora, que en ese momento fue una especie de bella época también en la ciudad de Torreón, y muchos edificios de la zona son construidos más o menos en ese mismo periodo. Torreón es una ciudad realmente joven comparada con otras de nuestro país, y que es declarada ciudad como tal en 1907. Así que, bueno, para 1920 había avanzado bastante. Esta foto que tenemos aquí es este señor, justamente, Rafael Arocena, en su bicicleta en Chapultepec. Era un señor muy mayor, pero pues por lo visto le gustaban las actividades al aire libre. Es encantador este paseo de los abuelos de Chapultepec. Rafael Arocena, como les comenté, bueno, él es nuestro coleccionista. No es la persona que compra todas las colecciones, pero es el que crea esta fortuna que es capaz después de construir el edificio y que después también es la que hace la adquisición de las obras. Y bueno, quisiera hablarles un poco de él en relación a este paradigma del empresario norteño. Rafael Arocena, como ya les dije, fue un migrante. Y bueno, pues comparte su historia muchas características que tienen que ver con otros empresarios, con otros grandes emprendedores de la zona norte de nuestro país. En particular hay un investigador que ha dedicado mucho tiempo y muchos trabajos a hablar de este famoso paradigma, que es Mario Cerruti, y que nos dice que todos los empresarios del norte tienen ciertas características, que es como arribar muy jóvenes a su lugar de destino. Tienen capitales y experiencia empresarial que les toma décadas formar.
y normalmente vienen de orígenes asturianos, vascos, Santander, etcétera. Este es el caso también de Rafael Arocena, y forman parte de un grupo que después se consolida como una burguesía muy importante en la época ya de Porfirio Díaz. Así que bueno, estas facilidades económicas que da el porfiriato, aunado con el fenómeno de la migración desde España, en particular desde estas regiones, le dan un marco histórico a la vida de Rafael Arocena como un personaje que hizo la mayor parte de su dinero, de su acumulación de capital, a través del cultivo del algodón. El algodón fue una industria sumamente importante en la región hasta 1936, todavía continúa, pero en muchísima menor escala, y Rafael Arocena llegó a tener tal poder económico que se convirtió en el primer exportador de algodón de toda América. Esa acumulación de capital justamente le dio presencia en muchos mercados internacionales. Era un personaje que no solamente permanecía en Torreón en su residencia, sino que también viajaba a la Ciudad de México. Tenía una habitación permanente en el Waldorf Astoria de Nueva York, por ejemplo. Tenía su residencia en Santander, en Bilbao. Los mismos traslados del capital y también de la manufactura del algodón lo llevaban por La Habana hasta Nueva Orleans y demás destinos. Siendo así, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque finalmente la movilidad económica y social de Rafael Arocena y sus herederos son los que dan la facilidad para que se haga una colección, para que exista un edificio como este y para que finalmente existan los recursos para hacerse de obras, ¿no? A manera de herederos, bueno, Rafael Arocena solamente tuvo una hija, de nombre Zenaida, que falleció muy joven, quien a su vez tuvo dos hijas, dos niñas que se llamaron Elvira y Rafaela. A manera de una reflexión, me gustaría volver al tema de si los objetos que son coleccionados, por ejemplo, por una familia como los Arocena, son capaces de contar una historia o no, cómo la cuentan, si realmente todas estas alegorías como vitalistas, ¿no?, orgánicas del objeto que tiene vida y que habla y demás cuestiones son reales o no. Tomé esta pequeña guía que nos propone alguien que seguramente conocen, Barbara Applebaum, donde nos dice que los objetos culturales tienen una vida, sí, y que tienen 5 etapas culturales. Una es la creación, evidentemente, el momento en que surgen, el momento en que son hechos por el artista, el artesano, la producción propiamente, el uso original, en este caso, bueno, a lo mejor una imagen de culto, una devoción, etcétera, en un momento en el que estos objetos son descartados, que son no utilizados, que ya no tienen el mismo uso que antes, o este uso se ve transformado. Un momento que es el que estamos aquí discutiendo sobre todo, que es el de su colección, el momento en que el objeto es adquirido y entra a una colección como parte de una selección de entre un resto de objetos para aislarlo del conjunto y luego verlo parte de un patrimonio personal. Y finalmente la institucionalización, que es algo que no todos los objetos pasan por estos 5 estados, pero en el caso de la institucionalización, es el manejo de colecciones, es en el momento en que los objetos pasan a ser patrimonio del museo, por ejemplo, ¿no?, o de un instituto cultural o de alguna institución que los resguarde para el futuro. Algo interesante en el sentido de las colecciones, como agrupamientos más o menos ordenados de objetos por un coleccionista, claro, es que persiste en ellos una problemática temporal. En las colecciones, lo esencial para que existan es que los objetos pierden la actualidad. Son, por definición, anacrónicos. De ahí que los objetos se aparten de nuestro tiempo para ser reconocidos como una referencia histórica de un tiempo que ya no existe. Esto parece una obviedad, pero tenemos que reconocer que en la vida de los objetos culturales hay distintos momentos, y al llegar al momento de la colección, vienen todos estos momentos anteriores acumulados en el objeto. Somos capaces de verlos, reconocerlos, y además de eso, ya en un museo, ¿qué momento voy a contar? Voy a contar el momento en que fue creado, voy a contar el momento que tuvo un uso original, voy a contar el momento en que transformó su uso, voy a contar el momento en el que es rescatado por un coleccionista y es incorporado a su casa. Entonces fue una discusión teórica que nos planteamos desde un principio en el museo para ver qué enfoque íbamos a dar a nuestras colecciones para mostrarlas ya al público.
En cuanto a los objetos de la colección, utilicé una palabra que es, bueno, anacrónicos. Evidentemente son anacrónicos a nuestra propia época, no son del 2013, son objetos antiguos. Como insisto, esto puede parecernos una obviedad, pero es importante que consideremos que la distancia histórica, la distancia que nos separa del objeto en su momento de creación, en su momento de adquisición, en su momento de descarte, de uso original, etc., es una distancia que, como la historia, finalmente tiene función de actualizar. No quiere decir hacerla moderna, sino de hacerla accesible. El anacronismo de los objetos, entonces, indica además que fueron deliberadamente adquiridos con la intención de ser coleccionables. Es decir, cuando la familia Rosena adquiere los objetos, está haciendo un acopio de obra que necesariamente tiene que ser interpretada a través de los ojos de quien colecciona, en un primer momento, ¿no? La temporalidad, bueno, de los objetos de la colección, en el caso de la Casa Histórica Rosena, principalmente teníamos obras pictóricas, escultura, platería, objetos propios de una casa-habitación, y además, bueno, una gran variedad de estilos. Digo estilos para que más o menos se den una idea de que no solo el edificio es ecléctico, sino que toda la colección es bastante ecléctica. Estamos hablando de barrocos, estilo renacentista, algunos Luis XVI, incluso rococó, etc. Y además la procedencia de las obras era también bastante diversa, obras procedentes de México, Europa y Oriente. En el proceso de investigación se catalogó la mayor parte de las obras. Se reconoció también que la mayoría de ellas en la Casa Histórica Rosena al menos podían ser catalogadas dentro de tendencias historicistas. Me explico un poco más acerca de qué es esto. Son manufacturados la mayoría hacia 1900. Hay que hacer una distinción en los objetos. Una cosa es que sean de estilo y otra cosa es que sean de época. Si tienen el estilo barroco no quiere decir que necesariamente sean de la época barroca, cualquiera que eso signifique, ¿no? Entonces, hay un poco de las dos, pero en la Casa Histórica Rosena, para hacer las ambientaciones, de las que vamos a hablar después, notamos que la mayor parte del mobiliario que habíamos encontrado en la documentación tenían estas características historicistas, es decir, objetos, acuérdense, el momento de creación de 1900, pero con un estilo que es anacrónico, que es anterior, que puede ser barroco, que puede ser Chipendelli, Mariano, Luis XVI, etc. También había objetos ya de los años 20, todo esto es un Chilca, ¿no? 1900, que sí correspondían en estilo y en época a la construcción del edificio. Cuando digo que coinciden en estilo y en época, espero que eran objetos predominantemente art déco. De alguna manera, aislar al objeto coleccionado de coleccionista es un sinsentido, sobre todo cuando estamos haciendo una casa histórica que tiene nombre de coleccionista, ¿no? Pues una casa histórica Rosena. De ahí que, bueno, los gustos y aficiones de la familia tengan que ser documentados también, y tengamos que dirigirnos también, afortunadamente, a su propia biblioteca personal. Esto se los comento porque, haciendo esta reflexión sobre la interpretación del objeto, hay distintas técnicas, si le quieren llamar así, o distintos acercamientos en los que podemos abordar el objeto. Hablamos el de Bárbara Applebaum, que es muy familiarizado, yo creo que aquí en la Escuela de Restauración, y este estilo un poquito más posmoderno, donde la obra de arte no se considera, o al menos el objeto, si quieren generalizar, no piensen que estamos hablando de obras de arte necesariamente, no solamente como una referencia de otra cosa, sino como un objeto en sí mismo. Me explico mejor. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de esta escultura, que podría haber sido un arcángel o puede haber sido un retablo, etcétera, que formó parte de una pieza devocional en alguna iglesia, en el momento que ingresa a la colección Rosena se vuelve la base de una lámpara. Sigue siendo un ángel, supongo, no sigue teniendo todavía esa connotación tal vez iconográfica. Sin embargo, recordando los momentos del objeto, el momento de creación, el momento de uso original, el momento del descarte, el momento de la colección y finalmente el momento de la institucionalización, este objeto, ¿qué nos está contando? ¿Qué historia podemos obtener de él? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Si estamos haciendo un museo casa histórica, pues tal vez tenemos que hablar de que este objeto ya fue coleccionado y transformado por el coleccionista como una base de ensamble. Sin embargo, la iconografía sigue siendo la misma.
Es decir, a veces en los museos, en este caso en particular, somos un poco más flexibles, pero nos vamos mucho hacia el momento de creación del objeto y nos olvidamos de todo este proceso que va pasando hasta que llega a nuestras manos. De ahí que me gusta mucho la cita de Susan Sontag, de que el arte o el objeto no solo se refiere a algo, sino que también es algo. En sí mismo, el objeto como tal es una cosa en el mundo, es algo real, y no solo un texto o un comentario sobre otra cosa. Los dos acercamientos son válidos, pero tendríamos que decidir cuál es el que queremos seguir. Finalmente, bueno, la más grande contribución interpretativa del objeto para nosotros, ya en la Casa Histórica Rosena, es que vimos al objeto como una pieza, como un gran rompecabezas, una pieza que se ensaya, que presenta escenarios y que sugiere significados. Los objetos, de esa manera, tomados colectivamente, nos dieron un contexto y una estructura de las realidades de la vida doméstica. Los muebles, los objetos, es decir, la cultura material, como esta lámina lo indica, nos permiten entonces interpretar también no solamente el objeto en sí, sino también algo todavía más destacado, las relaciones humanas. A través de los objetos podemos ver a los humanos que los coleccionaron, podemos ver a los humanos que los crearon, podemos ver a los humanos que los transformaron y que los descartaron. La configuración entonces, aquí tenemos una escena de la Casa Histórica Rosena, es un comedor, es el interior del comedor del museo, ambientado, como se está visitable al público. La configuración entonces del mobiliario en una residencia, que en este caso como el que vemos aquí, podría llegar a ser una imagen de las estructuras familiares y sociales de una época. Es a la vez respuesta de las necesidades, un gusto del coleccionista y un placer del coleccionista. De esta suerte, bueno, la cultura material, los objetos, para ser más coloquial, también nos permiten establecer hipótesis, no solamente del objeto en sí, de su momento de creación, de su uso original, sino también de todo este proceso que Bárbara Podom nos ha desglosado, hasta una hipótesis que nos permita decir historias sobre economía, política, relaciones humanas, vida cotidiana, etcétera, ya en su conjunto. Al menos eso fue el enfoque que nosotros propusimos para este museo Casa Histórica Rosena. Ya entrando en la cuestión del registro de colecciones, nosotros acabamos de abrir un espacio para tener ya de planta un registrar en nuestra institución y hemos estado alimentando una base de datos bien importante. Tenemos poco más de 4.000 objetos en la colección. Bueno, no objetos, diría yo, registros, porque muchos de ellos son conjuntos de objetos en un solo registro. En la Casa Histórica está solamente 10%. Y el enfoque que hemos discutido también tiene que ver con la idea del objeto cultural de una colección como una fuente de conocimiento. Es a través del objeto de que aprendemos cosas. Aprendemos historias, reconocemos momentos, vemos la vida cotidiana, las relaciones humanas y ciertas cuestiones que les dan un dinamismo a los objetos. Los objetos entonces no son estáticos, aunque parezca que lo son. De esta manera, las colecciones en el Museo Rosena y en la Casa Histórica en particular, las hemos registrado y catalogado como objetos culturales, sí, por supuesto, pero también como objetos que son significado, que son sentido y que son contextos. Esto, bueno, a veces se cree que trasciende la labor del registrador de colecciones. A mí me parece que es parte integral de su labor empezar a hacer el registro, sí, de medidas, características, descripción general, etcétera, pero también tener la habilidad de sugerir sentidos y sugerir contextos. Y les voy a decir por qué. En nuestro caso, cuando hacemos registro de colecciones, son piezas que vemos por primera vez que han ingresado por una adquisición reciente o que se encontraban en otra ubicación y que llegan al museo en Torreón para que se incorporen casi inmediatamente a la exhibición. Es muy poco lo que ingresa nada más directamente a bodegas, al menos en los últimos 2-3 años casi nada ingresa directamente para ser guardado. De ahí que en el momento en que hacemos registro de colecciones inmediatamente tenemos que sugerir sentidos y contextos para mostrarlo en la exhibición. Prácticamente entran los objetos, se registran y casi ya tienen un contexto en el que vamos a ubicarlos dentro de nuestras salas. Entonces es importantísimo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Finalmente, bueno, hablaba yo de la transdisciplinariedad
La museología es una disciplina transdisciplinaria y creo que también lo es el registro de colecciones porque hacemos recurso de conocimientos que son de muchas áreas para poder comprender distintos objetos. Bueno, es importante decir lo que no es el museo. La Casa Histórica no es un museo de artes decorativas, que era uno de los enfoques también que se discutieron. ¿Se acuerdan que hablábamos de la historia de la vida de los objetos? Si hubiéramos hecho un museo de artes decorativas, entonces a lo mejor estaríamos hablando solamente del momento de creación de los objetos o de culto al coleccionista. Las casas históricas normalmente, como decía la definición del Instituto del ICOM, del International Council of Museums, se tratan de personajes ilustres. Entonces es una historia de bronce, es una historia de personajes famosos. Vamos a ver cómo vivía Venustiano Carranza, vamos a ver dónde durmió Benito Juárez, y todo eso está muy bien, pero en este caso no queríamos hacer un museo que diera culto necesariamente a la personalidad de Rafael Arocena o de sus herederos. No necesariamente, queríamos dar una visión un poco más amplia. En este museo entonces, la decisión fue narrar hechos concretos para favorecer una visión del contexto histórico más amplio. Por supuesto que se ilustra quién fue la familia que vivió aquí, pero el propósito es otro, es generar experiencias del público a través de unos ambientes. Las habitaciones de la casa como tal, por supuesto, son habitaciones, pero ya en el contexto museológico nosotros vemos el término de ambientes, porque estamos recreando, evidentemente, no estamos reproduciendo exactamente la forma de vida de 1919 a 1936, sino que estamos haciendo una recreación, estamos haciendo una interpretación, y esa interpretación la estamos haciendo a través de un sistema de objetos, y un sistema riguroso de documentación, por supuesto, pero estamos recreando, estamos escenificando de alguna manera, pero es una museología también, ¿no? Cómo transmitir la relación de estos objetos que nos hablan de relaciones humanas en un ambiente museológico ya instalado, ¿no? De ahí que partiéramos de una teoría de Jean Baudrillard, que tiene un libro maravilloso que se llama El sistema de los objetos, y me voy a permitir citar específicamente este párrafo. En el espacio privado, cada objeto, mueble y habitación interiorizan la función asignada por el uso, pero también se revisten de dignidad simbólica. Por ende, la casa entera lleva a su término la integración de las relaciones temporales en el grupo semicerrado de la familia. Y yo aquí ampliaría de la familia y de una comunidad. Es decir, en la Casa Histórica Arocena, como fenómeno que surge en 1919-1920, tiene su explicación, sí, en el capital algodonero, sí, en la fortuna de una familia, pero también en un contexto urbano más amplio, en un contexto también económico más amplio. Todo eso no hubiera sido posible, no porque emigró un personaje, sino también porque las condiciones en la ciudad permitieron que todo esto existiera. Entonces, ¿cómo comunicas una historia que es de un particular para que la gente que asiste al museo, nuestros visitantes, lo comprendan como algo también propio? Para que sea también un factor muy importante, palabra, de identidad. Con esto ya casi termino, no sé cómo andemos de tiempo. Muy bien. Bueno, creo que faltan unos minutitos. Pero bueno, ya entrando en las estructuras del guión museológico que planteamos, recuerdan lo del sistema de los objetos, como realmente las relaciones complejas entre un sillón, una cortina, el color de la pared, los acabados de las casas, todo eso tiene un lenguaje que en conjunto nos va creando ambientes y que sugiere interpretaciones. Normalmente cuando uno va a una casa histórica, tenemos una idea de que aquí vivía gente muy ordenada, muy limpia, las camas están perfectamente tendidas, nunca hay nada tirado, y creo que en nuestras casas nunca es así. Y realmente tampoco creo que haya sido así en las casas antiguas, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos que mantener cierto orden en la casa, y sí está todo muy alzado, muy recogido, pero tratamos también de ambientar un poquito más allá. La estructura del guión se inclinó entonces a narrar no solamente los objetos, no es un museo de artes decorativas, es un museo de historia, se inclinó hacia la narrativa de hechos concretos.
anecdóticos casi, que favorecieran la concatenación de circunstancias necesarias para poder reconstruir en la mente del visitante el panorama general, una visión de conjunto, es decir, un contexto histórico general. Fíjense cómo hemos partido del objeto que llega, el inmueble que existe, el sistema de los objetos, la ambientación y finalmente llegamos hasta el visitante. ¿Cómo le hacemos comprender al visitante todos los fenómenos que dan origen a este espacio? A través de historias. Los objetos contando historias, pero muchas, distintas, diversas, de distintos puntos de vista. Siendo así, bueno, pues las habitaciones de la casa histórica, ya como ambientes, en el sentido museológico, tienen distintos temas. El primero es, evidentemente, una introducción a la casa histórica arocena. Ahí hicimos un recuento de historia local y arquitectura, toda la historia del inmueble y demás, había que tocarla, se hizo allí. Y luego hay un área que es un recibidor, las casas tenían antes una antesala, antes de llegar a las salas principales, y ahí tenemos un tema que titulamos Hollywood visita la laguna, y es una anécdota simpaticísima sobre un actor de cine mudo llamado Ramón Novaro, que hizo películas en los años 20 y que fue mexicano y que tuvo una carrera internacional bien importante, y alguna vez pasó por la ciudad y pernoctó en la casa histórica arocena, buscando documentación hemerográfica, buscando documentación, alimentándose de distintas fuentes documentales. Encontramos ese tipo de detalles que nos hacen contar historias que son atractivas al público. ¿Y por qué decir que un actor se está quedando en Torreón, en esta casa? ¿Qué sentido tiene contar esa historia? Tiene el sentido de decir que Torreón era un lugar que tenía cierta importancia, y que los actores de energía, y que la casa era no solamente un lugar de habitación, sino que además servía también para recibir invitados. Y nos habla de que hay un cierto glamour, y nos habla de un montón de circunstancias que tienen que ver con colocar a esta ciudad y al edificio en un contexto más amplio. Por ejemplo, el tema de una gastronomía lagunera, que está en la cocina y el comedor, evidentemente habla de vida cotidiana y sociedad. Aquí tuvimos un debate bien interesante porque la cocina propiamente no existe como cocina abierta al público, está el espacio, pero no tiene el mobiliario propio de una cocina. Fuimos incapaces de ubicar y rescatar mobiliario de la familia Arocena que correspondiera a la época. Fue realmente difícil, y para no caer en interpretaciones erróneas, hicimos el comedor que vieron y concatenamos la historia con la de la cocina. Y hablando de una gastronomía lagunera, a la documentación a la que nos fuimos fue los registros administrativos, a través de los cuales vimos las compras de insumos y materiales, y sobre todo de alimentos, que se hicieron de 1919 al 36, donde venía un listado de importaciones desde angulas, vino, productos autóctonos, frijol, maíz, etcétera, lo que nos dio una idea de qué se consumía en la casa en ese momento. Entonces, una gastronomía lagunera pues nos habla de productos regionales, pero también productos europeos, ¿no? Así, más o menos, son cada una de las anécdotas. La visita del embajador también, un enviado de Alfonso XIII visita la casa histórica arocena, por ejemplo, el capitán algodonero en la recámara de caballeros. Ahí los enfoques, bueno, son de economía, vida rural, vida urbana, etcétera. El baño más moderno de la laguna. Yo sé que a toda la gente que visita una casa histórica, no sé por qué, a mí me encanta, pero todo el mundo dice los baños, quiero ver la tina, quiero ver, de verdad, no sé, pero es una fascinación. Y pues sí, contamos la historia de un baño modernísimo, de verdad, que creo que funcionaba casi cuando hicimos la intervención. Y de la hacienda de la ciudad, al capital algodonero. El tema del capital algodonero es muy interesante también porque nos habla de la relación de Rafael Arocena, ¿se acuerdan? Del coleccionista, con Pancho Villa, el revolucionario. Esa historia le gusta mucho a la gente cuando visita la casa histórica. En algún momento, Pancho Villa, para favorecer los recursos muy escasos de la revolución, pues le requisa a Rafael Arocena una buena cantidad de pacas de algodón, y bueno, pues se las quiere vender a los estadounidenses. Rafael Arocena, que como recordarán tenía excelentes conexiones en Estados Unidos, literalmente vivía en el Waldorf Astoria de Nueva York, le habla a todos sus compradores y les dicen que las pacas marcadas con su holograma, bueno, con su anagrama, que no las compren. Entonces le echa a perder el negocio a Pancho Villa. Bueno, en fin, son anécdotas así que de verdad, si uno busca en la documentación, se va encontrando y que le dan un significado extra a la casa.
Luego también una de las características es que las dos nietas de Rafael Arocena, Rafaela y Elvira, fueron las herederas de la casa. Recordarán que Rafael Arocena fallece en 1919, la casa es del 20, realmente no la ve terminada de todo, y las que heredan toda la fortuna son estas dos niñas, que son preparadas como mujeres que tomarían después el mando. Entonces la Recámara de Damas nos da una perspectiva de género y una perspectiva de historia económica muy atípica de este momento de los años 20 en nuestro país. Por supuesto, entonces eran unas niñas, después ya se hacen cargo de los negocios, y además es interesante hablar de ellas porque son las que incrementan la colección y son las que propiamente acaban amoblando la casa. Y bueno, los últimos dos temas, Foucault de Bridge también está en un gabinete que es una especie de sala de estar, ya en el espacio más íntimo de la familia, que habla de vida privada, un poquito de artes decorativas también, y finalmente un oratorio que es migración y religiosidad. Ya para cerrar, bueno, algunos puntos, nada más históricos. En este espacio se habla así, por supuesto, del acuerdo dunero, la construcción de Ginebra, Rafael Arocena como paradigma del empresariado norteño. La historia de Rafael Arocena también es la de muchos empresarios en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, etcétera. La propia familia Madero, por ejemplo, Francisco y Madero, Evaristo Madero, también fueron coahuilenses y también fueron empresarios contemporáneos a Rafael Arocena, sobre todo Evaristo. Y bueno, la interpretación de la cultura material de los objetos nos sugiere sobre todo significados. El registro de colecciones y la museología son cosas que tenemos que ver desde la transdisciplina. Y bueno, lo que hemos propuesto es esta idea de un guión museológico que deriva en ambientes que propicien experiencias museológicas de la historia in situ. El recorrido en la casa histórica puede ser autoguiado, te dan hojas de guía para que la gente pueda hacer su recorrido en el tiempo que guste. También hay visitas guiadas, evidentemente. Siendo una casa histórica, pues la cantidad de flujo de personas que pueden ingresar es mínimo, pero tenemos excelentes números de asistentes. Bueno, con esto ya termino. Entiendo que vamos a tener un periodo de preguntas o después hasta después. Ahorita siguen los compañeros de la mesa. Para mí ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Espero que haya sido realmente de su interés. Y muchas gracias por su atención, por la invitación nuevamente, y que esta presentación también puede estar disponible con Andrés si alguien quiere tenerla. Y bueno, les dejo también aquí mis datos. Yo soy Adriana Gallegos, mi correo electrónico, ahí está. Y, por ejemplo, el video que vieron y más información de nosotros en la página del museo, museoarocena.com, y también somos adictos a las redes sociales, entonces tenemos Twitter, Facebook y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en los años 2001 y 2008. Ha sido becaria por parte de la American Alliance of Museums
la National Association for Interpretation y el Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona hasta la fecha. Ha realizado artículos de divulgación sobre políticas culturales, historia y museología en la Gaceta de Museos, Tierra Adentro y El Mensajero de la Universidad Iberoamericana. En colaboración habitual con la sección editorial del periódico Milenio y autora de su propio blog, el Museo Imaginario, en la página Artes e Historia de México. Desde hace 7 años es coordinadora de curaduría y exposiciones en el Museo Arocena y la Casa Histórica Arocena de Coahuila. Cedo la palabra a Adriana Gallegos. Muchas gracias. Cosas, nos dicen algo. Entonces, bueno, es un título que pongo un poco a la reflexión y que vamos a ir conversando poco a poco para que discutamos si realmente cada objeto puede contar una historia o si realmente las puede contar. A continuación, para que nos conozcan un poquito más, les digo más o menos la estructura de la charla. El objetivo que quiero discutir aquí con ustedes es si la museología tiene una condición de posibilidad o imposibilidad, de como una disciplina que es compleja, hasta yo me atrevería a decir transdisciplinaria, que toma de distintas disciplinas, si la museología tiene la capacidad de comunicar historias y de dar sentido a los objetos culturales, y sobre todo, bueno, de dar sentido a los objetos culturales que conservamos, documentamos y que exhibimos en el ámbito de los museos. A continuación voy a poner un breve video, dura unos 2 minutos y medio, solamente para que conozcan este espacio de la Casa Histórica Arocena, que ustedes como aspirantes o profesionales de la museología saben que, bueno, las casas históricas normalmente son el tipo de museo más aburrido que haber, o puede ser el tipo de museo más entretenido. En realidad en México hay una tradición de hacerlos bastante aburridos, así que bueno, pues vamos a ir rompiendo un poco este mito y les dejo un poco el video, dura unos 2 minutos y medio y van a ver el interior de la casa, algunos objetos y la presentación que hicimos hace un par de años cuando este espacio abrió sus puertas. Ya, por fin. Bueno, muchas gracias por la presentación, sobre todo por la atentísima invitación que me han hecho a este espacio. Es como regresar a casa también. Yo también fui egresada de esta escuela y para mí es un placer estar aquí compartiendo sobre todo con alumnos una experiencia que me llevó a vivir a otra ciudad de nuestro país. Y pues justo comentaba con Andrés que es una gran idea descentralizar también las experiencias museológicas e invitarnos a algunos de los que estamos un poco más lejos de la Ciudad de México. Lo que yo les quiero contar en esta ocasión es, bueno, un trabajo que realizamos hace unos 2 o 3 años. La mesa a la que me han convocado, bueno, tiene por título, por supuesto, las colecciones, y lo que más me gustó es que está relacionado no solamente a la cuestión técnica, sino al enfoque contemporáneo hacia las colecciones. Y podríamos hablar de muchas otras experiencias que hemos tenido en el Museo Arocena, pero en particular me gustó contar esta, que es la de la Casa Histórica Arocena, donde cada objeto cuenta una historia. De entrada les voy a decir que el título de la presentación lo vamos a discutir un poco después porque está equivocado. Este título no está bien. Cada objeto cuenta una historia nada más, o cuenta varias, o cómo las cuenta, o realmente las cuenta. A los objetos hablan, a los objetos les preguntan.